He perdido más de 5.000 horas jugando videojuegos. Y sí, digo perdido porque, viéndolo en retrospectiva, analizo el coste de oportunidad y es bastante grande. Pero me gustaría empezar primero desde el principio. Yo con 7-8 años empecé a jugar videojuegos y desde entonces he ido probando numerosos títulos, desde juegos de consola como el GTA V o el Rocket League, hasta juegos de móvil como Clash Royale o Clash of Clans. Pero sin duda, el que más destaca para mí es el Fortnite, al que he dedicado más de 2.500 horas de mi vida. En mi momento de mayor obsesión con el Fortnite, llegaba del colegio y lo único que hacía hasta que me iba a dormir era ponerme a jugar. Los días entre semana podían implicar 6 horas de juego constante, mientras que en los fines de semana podían llegar a rozar las 14. ¿Os imagináis? Lo único que hacía diferente a jugar videojuegos era comer, ir al baño y dormir. Lo único. El resto de mi vida era eso. Y claro, yo no lo quiero vender como si fuera algo catastrofista. Simplemente, viéndolo en retrospectiva, siento que ese uso del tiempo podría haber sido más eficiente en otras áreas. Porque, mira, me gustaría contar una anécdota. Yo siempre he sido una persona que ha sacado muy buenas notas y por suerte siempre he tenido una capacidad bastante alta para poder desarrollarme, para poder desenvolverme en el ámbito académico. El tema es que cuando llegué a una determinada edad, el poco esfuerzo que dedicaba a los estudios por parte de mis padres creían que no iba a ser suficiente. Pensaba que iba a llegar a un punto en el que me iba a estrellar, pero no fue así. Entonces yo continué tirando de mi capacidad. Yo toda mi vida he sido de estudiar el día de antes para los exámenes, siempre, y siempre me ha ido bastante bien. Yo soy consciente de que no es algo muy normal, pero es algo que me ha permitido jugar tanto a videojuegos sin tener la consecuencia de sacar malas notas y que por tanto mis padres estén enfadados, ¿no? El tema es que llegó un punto de tal obsesión que aunque yo siempre sacaba buenas notas, mis padres se preocuparon tanto por el hecho de que jugara tantísimo a los videojuegos que terminaron por ponerme un límite. Y claro, este límite, como comprenderéis, por una persona, que era yo, que basaba su vida en ese algo, en esos videojuegos, no fue muy bien recibido. ¿Y qué hice? Literalmente tuve la discusión más grande de mi vida con mis padres por culpa de los videojuegos. Realmente fue por el hecho de que me los quitaron, ¿no? Que yo lo veía injusto porque yo estaba cumpliendo con todas mis obligaciones con mucha claridad. Pero mis padres no lo veían así. No el hecho de que no el hecho de que no cumpliera con mis obligaciones, sino el hecho de que estaba completamente loco con los videojuegos. Claro, entonces, después de una semana y de no dirigirles directamente la palabra, porque para mí era de las peores cosas que me podían hacer, terminaron cediendo. Ese fue uno de los primeros episodios que me hizo dar un pequeño clic en la cabeza, ¿no? Pero no fue suficiente. Años más tarde, cuando ya había dejado de jugar tanto al Fortnite, ahora estaba jugando más al FIFA, iba un día en el coche con mis padres y tenía cierta preocupación en mi subconsciente, porque si no, no haría esta pregunta. El caso es que pregunté, oye, papá, mamá, ¿cuántas horas creéis que juego al día a videojuegos? Y mi madre siempre ha sido una persona pues que no quiere hacer daño, ¿no? Entonces me dijo con buena intención, hijo, tú juegas a los videojuegos 4 horas al día. Y claro, eso es mentira. Yo por aquel entonces, un día cualquiera de verano podía jugar a lo mejor 12, 13, 14 horas al día a videojuegos. Pero entonces mi padre me dijo, Marcos, juegas 12 horas al día a los videojuegos. Tu vida es triste. Y claro, esa frase fue muy dura para mí. Tu vida es triste. Y claro, yo me paré a analizarlo y a analizarlo en frío, ¿sabes? Y llegué a la conclusión de que tenía razón. Ese mismo día desinstalé el FIFA de mi videoconsola. Dejé de jugar a la Play. Marcó un antes y un después. Desde entonces he seguido jugando a videojuegos, pero ni mucho menos tanto. Y me he enfocado más en lo que es importante de verdad. El deporte, el desarrollo personal, el conocimiento, el trabajo duro, trabajo en el sentido de proyectos personales, de directamente ponerte a trabajar en lo que sea, ¿sabes? Desde unas prácticas de contabilidad a cuando revendía iPhones, experiencias de las cuales he sacado de los aprendizajes más importantes de mi vida, como cuando
me estafaron 700 euros en tan solo 15 minutos. A lo que quiero llegar es que desde entonces he estado analizando más mi pasado y el cómo me he comportado. Y creo que ese tiempo, si lo hubiese empleado en habilidades de alto valor, ahora que estoy enfrentándome a la vida adulta, muy probablemente sería mucho más capaz si hubiese usado ese tiempo de forma más sabia. Con esto no estoy diciendo que esté mal, desde mi punto de vista, jugar videojuegos. Insisto, es una etapa que creo que incluso era necesaria para mí, para desarrollarme como persona. Pero sí que creo que para alguien que quiera de verdad desmarcarse del resto, de tener una ventaja competitiva altísima y de sobre todo estar más cerca de alcanzar esa realización, que normalmente mucha gente incluso se muere sin vivirla, a lo mejor dedicar ese tiempo a otras actividades me hubiese servido en ese sentido. Y es básicamente al punto al que quiero llegar, porque he descubierto que existen otras cosas. Yo ahora soy un apasionado de la calistenia, me encanta el deporte, me encanta cuidar mi salud, me encanta buscar conocimiento, reflexiones, preguntarme cosas. Eso antes no lo tenía. Mi vida era solo videojuegos. Y siento que eso me ha permitido también crecer como persona, porque tienes que vivirlo desde mi punto de vista. Muchas veces se escuchan las palabras, pero si no las has vivido en tus propias carnes, no calan igual en la cabeza. No calan igual. Y siento que aquellos que lo hayan vivido lo saben. No es lo mismo que te digan que algo es de una manera que tú mismo vivas ese algo de esa manera. Y espero que mi reflexión acerca de este tema haya podido ayudar a alguien, a quien sea. Si quieres buscar tus sueños, plantéate el coste de oportunidad de tu tiempo, porque cada vez que le dices que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa. Y ese es el verdadero coste de oportunidad. Es, en definición, ¿qué es el coste de oportunidad? Y cuando tú le estás diciendo que sí a algo que no te está acercando a tus sueños, le estás diciendo de manera indirecta que no a aquello que realmente te está acercando a eso que quieres. Espero que haya servido la reflexión. Si tenéis alguna idea, compartidla por los comentarios y muchas gracias.